Gaur hemen arratsaldean bost saio edo bost hizlari, sei ditugu, sei hizlari ditugu hemen. Berehala aurkeztuko dizkizuet, ni arituko naiz moderatzaile lanetan, Honintza Odriozola Irizar, EHUko parte hartu ikerketa taldearen izenean nator. Hizlari bakoitzak 10-12 minutu izango ditu. Nire eskubian hemen daukat Javier Arkotxa, Sarralde, eta bere ponencia de izango da Dios y el Estado en el siglo XXI, hacia una crítica libertaria de la economía política. Bai? Javierren ondoan daukagu Mikel Angulo Tarancón. Javier EHUtik dator, Mikel ere EHUtik dator, filosofia politikoan doktorea da, eta bere ponentzia izango da Los límites de la hegemonía mixta. Víctor Hermoso, Bartzelonako Unibertsitatetik etorreko zaigu, eta pantailaren beste aldean daukagu, ongi etorri, Víctor, posthegemonía, intervenciones tecnopopulistas para una democracia compleja, bere komunikazioaren izenburua. Galder Sierra Zapiren daukagu horre maiaren beste aldean, EHUtik dator bera ere, hegemoniaren inguruko lehia post-pandemia garaian, gai horre buruz hitz egingo digu, eta gero maian sartzen ez zirenez, hor dauzkagu Joseba Azkarraga Txagibel eta Jokin Bergara Eguren, Joseba EHUtik dator, eta Jokin Mondragon Unibertsitatetik, eta hitz egingo digute hegemonia ekosoziala eraikitzeko mugez eta erronkez, eta, begiratu bat eman nahi diote birbaserriratze prozesuari. Beraz, Javier, gehiago luzatu gabe zure eman dut. Arratsaldean, esan bezala, eta eskerrik asko bildu zareten hori. Nik egingo dut gazteleraz, voy a hacerlo en castellano. He titulado mi ponencia Dios y el Estado en el siglo XXI, como ya adelantaba Nincha, hacia una crítica libertaria de la economía política. Si bien es cierto que después, por la línea temática en la que estoy investigando, me ha llevado por determinado camino, entonces voy a intentar relacionar esto, sin salirme del tema, pero ligándolo un poco con lo que estoy investigando. Actualmente, como se ha dicho, estoy en la Universidad del País Vasco, EHU, haciendo un doctorado y escribiendo ya la tesis sobre la obra de Agustín García Calvo, y en concreto usando el concepto de fetichismo para intentar interpretar su obra. Con respecto al título, digamos que durante el siglo XIX el anarquismo clásico, y por eso la referencia a Bakunin en su obra póstuma e inconclusa Dios y el Estado, invirtió mucho esfuerzo en criticar la religión, ¿no? A Dios y todo el fenómeno religioso. Y sin embargo, si hacemos caso al Marx del Manifiesto y también a Bauman, su libro La modernidad líquida, que nos recuerda que lo sagrado está siendo profanado y que, lo que antaño regía, que era lo religioso, pues está dejando paso a lo económico, se impone la necesidad de actualizar esa crítica, ¿no? Ya digo, durante el siglo XIX se puso mucho esfuerzo en ello y, hoy en día merece la pena repensarlo desde postulados. He puesto la palabra libertario, podría ser también antiestatista, ¿no? Haciendo un poco referencia también a la democracia comunal o, entendiéndola de esa manera. Pasando ya directamente al tema, el concepto al que me quiero referir, que creo que puede ser bastante valioso reflexionar a través de él, es el de fetiche o fetichismo. Que proviene de la etnología, como ahora diré, y después desarrolló Marx, y ahí se crea toda una línea de pensamiento que después retomaré al final. Las palabras fetiche y fetichismo, forman parte ya de nuestro vocabulario común, quien más quien menos las ha utilizado o escuchado. Sin embargo, si por remontarnos al origen del término, la primera vez que se escucha esa palabra es en el contexto colonial de los siglos XVI y XVII. Proviene del portugués feitiço. Y básicamente cuando los portugueses llegan a África Occidental y concretamente a Guinea, pues como una forma de intentar entender sus cultos hacia los objetos que ellos consideraban que les otorgaban propiedades mágicas y religiosas, pues utilizan esa palabra, ¿no? De feitiço. Como el tiempo apremia un poco, no voy a hacer más. El término tiene su genealogía. Simplemente recomiendo un texto si a alguien le interesa de William Pietz, The Origin of the Fetish, que está en dos artículos publicados, una primera parte y una segunda. Y paso directamente al tema. Como decía, en ese contexto colonial empieza a utilizarse la palabra y luego es en el año 1760, el año en que realmente podemos hablar de que ese concepto se usa de forma sistemática, ¿no? Por Charles de Brosses, en su obra El culto de los dioses fetiches.
Lo que de Brosses quiere hacer es comparar ese culto de los que encuentra en África Occidental eh, con los cultos que él cree ver también en el Antiguo Egipto, a fin de que de proponer que todas las religiones comienzan por eso. Es decir, todas las religiones comienzan por el culto a objetos materiales o animales, esto es por lo material, y después ya se desarrollan hacia concepciones más abstractas, que serían pues, las que, por ejemplo, hay en Occidente, ¿no? Siempre con esa mirada un poco bueno, de desprecio hacia los otros continentes o demás culturas. Resumiendo, el concepto nace, por tanto, para referirse a esas prácticas religiosas consideradas como primitivas por esos colonizadores y los cuales otorgaban a objetos materiales características y poderes relacionados con lo divino ajenas a su naturaleza. Entonces, el humano proyecta sobre esos objetos algo divino, ¿no? Bueno, Kant, por ejemplo, en el año 1793, en su obra La religión dentro de los límites de la mera razón, dice que el término fetichismo era una palabra por lo demás conocida. Lo dice así, ¿no? Entonces, bueno, Hegel también la usa. Es lógico que Marx, en el siglo XIX, cuando ya teoriza acerca del fetichismo de la mercancía, pues que recoge una palabra que proviene de la etnografía y que era bastante conocida, aparece en el contexto de la filosofía alemana. Llevaría largo explicar el tema del fetichismo de la mercancía, simplemente por trazar la línea que quería establecer de la religión a la economía política. Sí que parece evidente que Marx recoge ese concepto de la etnografía y también de los fenómenos religiosos, o sea, como concepto para interpretarlos. Y ya desde joven, en el año 1842, eso es en sus años en el que todavía escribe artículos periodísticos, y está centrado en ellos, dice, por ejemplo, que los indígenas cubanos veían en el oro el fetiche de los españoles. Le cantan, celebran fiestas en su honor y lo tiran. Lo utilizan otro artículo en ese mismo año. Y lo que sí que es importante de Marx, y aquí se aleja de los demás pensadores, y luego también hará lo mismo Freud, es que Marx utiliza el término fetichismo para hacer referencia de manera crítica a su propia cultura. O sea, no es, de nuevo, que la cultura occidental no entiende las demás culturas, entonces les otorga pues, algo primitivo, ¿no? Una creencia primitiva, sino que más lo utiliza con respecto a su propia cultura y además ya empieza a hacer analogías con el mundo mercantil. Bueno, lo mencionan varios escritos, en los manuscritos económico-filosóficos, en la contribución, y la primera vez que se refiere al capitalismo como una forma fetichista es en los apéndices del manuscrito Teoría sobre la filosofía. Después, como sabemos, Marx lo utilizará en el Capital, y bueno, ha habido mucha discusión sobre este tema, pero por muchos autores ha sido considerado como el eje a través del cual se puede considerar, se puede entender la obra pues, magna de Marx, que es el Capital, ¿no? Como digo, este es un tema discutible, ha habido autores que lo han querido pasar por alto totalmente, ¿no? Por intentar dar una pincelada de qué es lo que pensaba Marx con eso del carácter fetichista de la mercancía, leo una cita de Marx. Lo misterioso de la forma mercantil consiste sencillamente, pues, en que la misma refleja ante los hombres el carácter social de su propio trabajo como caracteres objetivos inherentes a los productos del trabajo. Entonces, los propios productos ya tienen ciertas características que les son propias, ¿no? Aunque en realidad dirá Marx que se los hemos otorgado a nosotros. Sigo. Como propiedades sociales naturales de dichas cosas, y por ende, en que también refleja la relación social que media entre los productores y el trabajo global como una relación social entre los objetos existente al margen de los productores. Marx aquí pretende decir algo, una tesis muy fuerte con respecto al capitalismo, ¿no? En el sistema capitalista no es el ser humano el que rige su destino, por decirlo así, sino que son las mercancías. De alguna forma, las mercancías se personifican y es el ser humano el que se cosifica. Digamos que como no hay una planificación social de la economía y nos relacionamos socialmente solo a posteriori, esto es después de cambiar los objetos en el mercado, ¿no? Cada átomo productivo, cada fábrica, digamos que produce diferentes elementos y los precios y demás solo se varían una vez que ya han llegado al mercado, o sea, después. Entonces, parece ser que son los mercados, como a veces se nos ha recordado por los medios de comunicación también, quienes dominan, ¿no? Eso lo hemos usado muchas veces en las crisis económicas de los últimos años, ¿no? Que son los mercados aparentemente los que dominan. Bueno, Marx toma esa idea, ya digo, lo toma de lo religioso y lo lleva a la economía política.
Hay diferentes menciones del término fetichismo en otros autores, como Nietzsche lo utiliza de pasada, luego Freud lo utiliza en un ámbito diferente, en el cual no me voy a detener porque me interesa más la línea que comienza a partir de Marx, ¿no? Con respecto al siglo XX, sí que hay dos autores fundamentales que retoman ese concepto de fetichismo y hacen de él un concepto clave, ¿no?, a la hora de pensar nuestra sociedad, que al final, según Marx o desde un punto de vista marxista, no deja de ser la que describió Marx, no deja de ser la nuestra en sus categorías más principales, ¿no? Los dos autores a los que me refiero son Isaac Ilich Rubin, un filósofo, bueno, economista, vamos a decir, soviético, que en 1928 escribe su obra Ensayo sobre la teoría marxista del valor y recupera conceptos que habían sido olvidados por la tradición marxista más ortodoxa, como fetichismo, trabajo abstracto o cosificación. Dice Rubin, en los años 20, en una década en la cual el marxismo ortodoxo pues, bueno, estaba bastante establecido y también comienza el diamat ahí en la Unión Soviética, que la teoría del fetichismo es per se la base de todo el sistema económico de Marx. Habla también de la cosificación de las relaciones de producción entre los hombres y personificación de cosas. Bueno, ya había hecho referencia a esa frase que se encuentra de alguna forma en Marx. Bueno, digamos que la teoría de Rubin no es muy bien aceptada en la Unión Soviética, pues bueno, por razones históricas que conocemos. Y luego, más influyente que Rubin sí que es George Lukács, el filósofo húngaro, que en 1923 publica su obra juvenil, o considera juvenil, Historia y conciencia de clase, como decía, en el año 23. Y si tuviéramos que fijarnos en concreto en algún artículo, sería la cosificación y la conciencia del proletariado, en la cual retoma de Marx el concepto de fetichismo, pero ya utiliza más, quizá más que el fetichismo, el concepto de cosificación. Esto es, las relaciones sociales, lo que es social, antes era el fenómeno religioso, por ejemplo. Hoy en día es las relaciones sociales, el trabajo y demás, eso es dentro de una economía capitalista, se cosifican. Aparentemente son cosas propias de las, características propias de las cosas, ¿no? Y no de los humanos. El carácter humano de esas cosas se esconde, se oculta, dirán estos pensadores. Lukács, bueno, lo considero un autor clave a la hora de pensar a través del fetichismo y la cosificación, y de hecho lo retomará la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt en el siglo XX también, no me voy a enrollar mucho, pero toman las obras del joven Lukács y su análisis de la cosificación, y también hay otros autores con los cuales piensan, como Marx, Heidegger, Horkheimer, Hegel. Y llegando al final, que es lo que me interesaba destacar, en el siglo XXI sí que hay una corriente que me parece que está retomando con mucho interés este concepto del fetichismo y de la cosificación, que es la crítica del valor, que se desarrolla en Alemania en torno a dos revistas, la revista Crisis y Exit. Tengo poco tiempo, lo lanzo ya casi más como una recomendación. Me parece, y vuelvo aquí a mi investigación, que García Calvo también hace un reapropiamiento de esta teoría, no usando el término fetichismo, pero sí el de cosificación o reificación, ambos los tomo como sinónimos. Y digamos que, bueno, esta corriente de crítica del valor, en las cuales Ansel Yap y otros autores en Estados Unidos estará Moïse Poston también, como autor relevante, quieren poner en cuestión el propio modo de producción. Es decir, un marxismo que no solo pretenda distribuir la riqueza, sino que pretenda superar las categorías capitalistas y que entiende que la dominación que se ejerce en el capitalismo, y ahí incide mucho Moïse Poston, es una dominación abstracta, ligada, por ejemplo, al tiempo y a otras categorías, y no una dominación de clase, que la hay y sigue estando, pero que la clave de todo el sistema capitalista es una dominación abstracta que se da por una estructura fetichizada, dice, ¿no? Y simplemente, bueno, termino con eso, porque ya me estoy pasando de tiempo. Me parece que, por tanto, en el siglo XXI sí tenemos, ya, como veis, he intentado hacer una reconstrucción casi histórica, cronológica del término, para ver cómo viene desde lo religioso y deriva a lo mercantil. Lo curioso de esto es que me parece que es un campo muy fértil para pensar a través de posturas, ya digo, libertarias o antiestatistas. Eso es, pensar otra vez la crítica de la economía política de Marx, pero sin caer en viejos errores, considero, del marxismo ortodoxo o de lo que fuera el socialismo realmente existente y otorgar otra vez poder al Estado, ¿no? Nuevas formas de pensar el poder popular o la democracia comunal, si queremos, por hacer referencia al concepto que guía este congreso. Y con esto termino simplemente, no con una solución,
digamos, ninguna propuesta, sino más bien, que bueno, eso es algo que habrá que discutir en el Congreso y se estará discutiendo, estoy seguro. Simplemente me limito a señalar y abrir una línea de reflexión que me parece que es fecunda, ¿no? Para nuestro tiempo y que está muy en boga también. Eskerrik asko, Javier. Bueno, eta jarraian, Mikel Angulori emango diogu hitza. Vale, mi esker honintza, eta mi esker zuei, eta gracias también al comité organizador de este pedazo de congreso que se han cascado de 4 días. ¿Se me escucha bien así? Igual no hablo muy alto, pero bueno, si no, me comentáis, ¿vale? Lo primero que iba a decir es sobre la dictadura del tiempo abstracto, que es un artículo de Kurz. Creo que lo puedes leer por ahí. Sí, y, y lo que se nos impone es la velocidad, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo voy a comentar que la hegemonía está siendo una de las grandes ausentes ahora mismo, o el concepto de hegemonía está siendo uno de los grandes ausentes, y espero, bueno, que por lo menos en esta mesa aparezca de alguna manera tematizado o problematizado, porque creo que es una carencia no solo de este congreso, sino en general de los movimientos sociales y de las luchas populares. Conocer o por lo menos concebir la hegemonía como un problema al que se dedican solo los partidos, las organizaciones de corte populista barra fascista, ¿no? Eso hace que desde la izquierda no se le dé valor y yo creo que es porque de alguna manera le tenemos miedo al poder, no al que se ejerce solo sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras comunidades, sino tenemos miedo al poder en cuanto tenemos que ejercerlo, cuando tenemos miedo a la violencia, cuando tenemos que ejercerla, y parece que solo podemos usarla en modo autodefensa, ¿no? Y creo que la hegemonía como concepto vertebrador de una tradición de pensamiento crítico de la modernidad nos puede llevar en otra dirección, una dirección más justa, emancipatoria, pero que se haga cargo precisamente de la conflictividad, ¿no? Que es algo que, como ahora voy a explicar rápidamente, en otros conceptos centrales de la teoría política moderna, la conflictividad se reduce a los mínimos, parece ser un resto marginal de la concepción de lo social o la concepción de lo político. En primer lugar, bueno, voy a decir que acabo de terminar la tesis, por eso estoy súper contento y orgulloso de haberme quitado ese peso encima ya. He acabado con ella antes de que ella acabe conmigo, por decirlo de alguna forma. Y quería sobre todo decir el porqué de la tesis. La tesis la escribí sobre dos conceptos, crisis y hegemonía, que en un primer momento quería estudiar en relación, no sé si dialéctica o cómo, pero bueno, quería estudiar en relación desde la filosofía política y la historia de los conceptos, porque se hablaba, bueno, se sigue hablando muchísimo, se sigue usando de manera indiscriminada el concepto el término, mejor dicho, de crisis para poner en marcha una serie de debates, una serie de iniciativas. Es decir, estamos en una crisis ¿no? Se escucha muy a menudo, y por lo tanto tenemos que encontrar una alternativa, una solución, ¿no? Eso lo he escuchado en este congreso en casi en todas las ponencias hasta ahora. Y también se escucha en multitud de artículos, opinión pública en general, sea más científica, sea más vulgar. Quería estudiar el concepto más comprometedor, más controvertido de crisis de hegemonía, que a lo largo del siglo XX ha salido unas cuantas ocasiones, ¿no? ¿Qué pasa? Que para eso me pareció pertinente, me pareció necesario estudiar, por un lado, la historia del concepto de crisis y, por otro lado, la historia del concepto de hegemonía. ¿Y qué pasó? Pues que al final hice dos tesis en una y no llegué a hablar del concepto de crisis de hegemonía. Entonces, bueno, sobre crisis tampoco quiero deciros mucho más porque no es el objeto de esta ponencia o de esta presentación, pero solo quería señalar que se usa indiscriminadamente y que parece ser la causa de todos los males de nuestro tiempo, pero cuando se dice algo tantas veces al final no se dice nada. Y con hegemonía puede que haya pasado lo mismo, solo que los dos conceptos tienen trayectorias distintas. Sí que tienen en común que de un origen etimológico distante, en concreto surgen en la antigua Grecia, y que de alguna manera durante los primeros 1500 o 1800 años de nuestra era, pues no
no tienen la fortuna de volver a aparecer. Voy a ir directamente a hablar sobre la ciencia política, que es donde el concepto de hegemonía, sin ser mencionado, empieza a aparecer en el contexto del surgimiento de las ciencias modernas y en un momento en el que la ciencia política aspira a aparecer como disciplina autónoma. ¿Qué quiere decir? La disciplina autónoma de la ciencia política no puede ser subsidiaria de la ética, de la metafísica, de la religión. Se entiende que de la misma manera que podemos extraer de los astros movimientos regulares y leyes, pues se entiende también que hay una serie de leyes, no sé si en un primer momento naturales, pero desde luego que a partir de cierto momento empiezan a ser consideradas sociales y políticas, una serie de leyes que regulan la vida de las sociedades o la vida política en general. Y es fundamental entender que la ciencia política surge con una gran pregunta y un gran vacío. La pregunta es cómo definir el poder. El vacío es que el concepto de hegemonía no aparece y aparece en su lugar la soberanía. La soberanía elimina la relación sujeto que debe haber en todo contexto, todo análisis de rigor que se pueda autodenominar autónomo o que se pueda autodenominar científico. La soberanía igual suena un poco tajante, pero durante los primeros siglos de su desarrollo teórico, como concepto cardinal de la ciencia política moderna, la soberanía elimina de alguna manera la fricción sujeto-sujeto y supone que el soberano es el sujeto y el pueblo es el objeto, y de esa manera, a partir de otra serie de separaciones como la de sociedad y Estado o la del pueblo, como acabo de decir, a gente que hay que agradar o aplacar, ¿no? Y otras divisiones como lo necesario y lo contingente caracterizado como fortuna, hacen que la hegemonía, es decir, la relación de fuerzas en un territorio o en un contexto delimitado entre agentes políticos antagónicos o diferentes, sea concebida como la fracción resto, lo que no cuenta para el desarrollo armónico de una sociedad moderna ideal, o sobre todo para la hegemonía, en este caso, del Estado, que aparece entonces. Maquiavelo y Lavoisier son dos de los autores que pueden hablar de hegemonía sin mencionar el término. ¿Y por qué lo hacen? Porque tienen un concepto de poder mixto o dual. Un concepto de poder que no es subsidiario de la metafísica, ni de la religión, ni de la ética, que desde mi punto de vista funda objetividad, funda cientificidad, cada cual también desde su perspectiva, cada cual con sus defectos. Lavoisier era muy joven cuando escribió ese texto, Maquiavelo no tanto. Sobre todo, Maquiavelo había entendido algo a través de la práctica política y militar, y había aprendido. Y desde luego que en esos momentos fundantes aparece un concepto dual y mixto del poder, sobre todo por la ecuación que luego Gramsci saca a la luz ya un poco más adelante, y es que el poder es relacional, el poder es contingente y el poder sobre todo se basa en una relación entre sujetos, no es el soberano con el pueblo el que lo convierte en objeto, no somos la clase trabajadora la que somos objetivada por una cosa llamada el capital. El capital no es un sujeto automático, el capital es una relación social y, por lo tanto, me parece a mí que la hegemonía, entendida de esta forma, puede romper con un concepto de soberanía que siempre se ha basado en fundamentos místicos, que siempre se ha basado en ficciones legítimas, que ha estado detrás de las teorías del contrato social y del derecho natural a lo largo de varios siglos, y que no ha dado lugar más que a monstruos jurídicos. Es decir, incluso la voluntad popular se convirtió en su momento en susceptible de ser soberana, para lo cual ya Carl Schmitt extrajo una serie de conclusiones asociándola a la revolución permanente y diciendo que ese monstruo jurídico acarreaba serios peligros seguramente para su partido, pero en cualquier caso para la sociedad moderna. El otro día Aitor Saiz tildó de psicópata a Carl Schmitt. A mí me pareció ilegítimo
por lo menos un poco precipitado ese comentario. No me parecía, desde luego, un psicópata. En cualquier caso, yo creo que tenía bastante más claro en qué podía consistir una crítica de la sociedad burguesa moderna liberal, desde el punto de vista fascista, evidentemente, pero tampoco me quiero extender en una diatriba. En cualquier caso, creo que el concepto de hegemonía, luego, después de esa primera no aparición, esa primera mención no explícita en los autores fundantes de la ciencia política moderna, atraviesa una serie de fases en las que, bueno, creo que es mejor recurrir a Perry Anderson, al texto recientemente publicado que se llama La palabra H, peripecias de la hegemonía. Y en el caso de crisis es mejor recurrir a Koselleck. Simplemente voy a señalar unos apuntes sobre la historia del concepto de hegemonía que nos pueden servir un poco para la reflexión, el debate, y es simplemente la crisis de la socialdemocracia europea, el momento en el que se da la crítica del marxismo ortodoxo de la Segunda Internacional y en el que se señala una ambigüedad dentro del propio marxismo ortodoxo, para el cual Lenin, Plejánov, Axelrod elaboran la teoría de la hegemonía proletaria en la Revolución Democrático-Burguesa. En un segundo lugar, podríamos decir que está la generalización o la ampliación sociológica de Antonio Gramsci, seguramente por muchas de vosotras conocida, que ha dado lugar ya en un tercer momento a toda una serie de aportaciones académico-culturales, vamos a decir, sobre las hegemonías, ¿no? En plural. Entonces ya hegemónico es todo aquello que ejerce una serie de liderazgos o una especie de supremacía sobre otros sujetos, en unos casos reducidos a objetos, y que por eso mismo me parece que hacen un uso un poco fraudulento del término, pero en cualquier caso, lo que señala Sandro, 2015, en Lenin y... no recuerdo el título ahora, pero la tesis principal es que la lógica de la lucha por la hegemonía atraviesa las sociedades modernas, que pone en el centro una ecuación de coerción y consenso, que idealmente debería ser consenso con las iguales y coerción con respecto al enemigo, ¿no? Pero que en cualquier caso no excluye la posibilidad del liderazgo y de la influencia sobre amplias capas de la sociedad ejercida por parte de lo que tradicionalmente se ha conocido como vanguardia o élite, ¿no? Y que en cualquier caso es difícil negar o excluir la implicación, la responsabilidad que tenemos para con el pueblo, ese gran ausente, tanto de este Congreso como de otras muchas manifestaciones de tipo político-ideológico. Es decir, desde el momento en el que hablamos de vida, comunidad y democracia, y con esto acabo, vida, comunidad, democracia, como esas consignas, esos grandes conceptos que pueden ser usados por la derecha o el fascismo en su beneficio, no parece que nos rechina como si vida, democracia, comunidad hubieran sido el objeto de estudio de una especie de think tanks de la derecha que llevan 30 años apropiándose de todas las consignas que la izquierda o los movimientos populares deberían haber puesto encima de la mesa y habernos sentido orgullosos de que son realmente nuestra bandera. ¿No os parece que precisamente estos últimos años del llamado neoliberalismo nos han sustraído no solo a nuestros cuerpos, no solo a la naturaleza, sino también la capacidad de tener claro sobre qué estamos hablando cuando hablamos de vidas, cuando hablamos de comunidad, cuando hablamos de democracia? En este caso, hegemonía sería un concepto más que podríamos usar como arma para precisamente enfrentarnos a esos grandes estudiosos que no aparecen en los periódicos, que sin embargo ejercen una violencia sobre nuestros discursos, que se apropian de nuestras consignas. Yo creo que deberíamos tomar partido y no tenerle miedo, desde luego, al estudio sobre los métodos de influencia y ejercicio de liderazgo, ni tener reparos a la hora de diseñar estrategias de tipo hegemónico populista, ni tener miedo de ocultar fines revolucionarios bajo medios aparentemente ciudadanistas, buenistas o efectistas. En definitiva, no tener miedo al poder, porque el poder es una relación, no es algo que alguien tiene guardado en su bolsillo. El poder es las relaciones de fuerza que nos atraviesan, que tarde o temprano vamos a tener que hacer frente si no queremos abocarnos al fracaso, ¿no? Y a la derrota. Y que, digo, ahí.
eskerrik asko, Mikel. Jarraian Victor emango dio hitza, orduan hau. Ez dakit. Perfecto. Víctor, ongi etorri. Víctor viene de la Universidad de Barcelona y nos hablará de la posthegemonía, de las intervenciones que ha llamado tecnopopulistas para una democracia compleja. Aurrera, Víctor, adelante. Vale. Bueno, ya no estoy en la Universidad de Barcelona, estoy en la Universidad Oberta de Cataluña. Cuando hice la inscripción estaba todavía allí, pero bueno, me he vendido al mejor postor para hacer la beca doctoral. Bueno, en fin. Bien, pues pongo el cronómetro. Bueno, había preparado una conferencia quizás un poco más larga, así que voy a intentar ir un poco rápido y contenerme. Pero bueno, veamos. El objetivo de mi ponencia es, dado el escaso tiempo del que disponemos, intentar explicar el título tan oscuro, algunos dirán tan posmoderno, que lleva esta conferencia. Como bien habéis dicho, se llama Poshegemonía, intervenciones tecnopopulistas para una democracia compleja. Y he pensado que, dada la cuestión, explicar el semejante título sería lo más decente que podía hacer, así que procederé en el propio orden del título, explicando una a una las palabras, y como colofón intentaré conjugar todas esas ideas que, adelanto, son una hipótesis que quizás haría falta desarrollar o sistematizar un poco más. Bien, empezaré por la posthegemonía. La poshegemonía o hegemonía compleja es una reelaboración de la teoría hegemónica marxista, la más reciente, que, digamos, intenta fagocitar todas las previas. Esta ha sido elaborada por Nick Snisek y Alex Williams, que son los famosos autores del Manifiesto por una política aceleracionista del 2014. La hipótesis fundamental del aceleracionismo, para situarnos, es que acelerar las dinámicas económicas, tecnológicas del capital podría llevar hacia su disolución, hacia un estadio postcapitalista, ¿no? Bien sea en la forma de una revolución social, en la versión de izquierdas, o del colapso civilizatorio, en la versión de derechas. Ambas asumirían, yo creo erróneamente, tanto una teleología de la historia, ¿no? Como digamos como un determinismo económico, tecnológico, etcétera. Pero bien, os preguntaréis qué tiene que ver esto con la hegemonía. ¿No es acaso la hegemonía la teoría política que, digamos, mayoritariamente rompe con el determinismo economicista más rudo del marxismo ortodoxo? Pues eso mismo me preguntaba yo. Eh, Precisamente en el siguiente libro que escribieron estos autores, digamos que si en el manifiesto tenían una estela más posoperaísta, en que incluso Antonio Negri llegó a reconocer como sus discípulos, en este segundo libro, Inventar el futuro, del año 2016, se colocaba más bien en la estela del populismo de Laclau y Moore, ¿no? En este texto, ellos proponían realizar un proyecto tecnopolítico que conformase un pueblo a partir de las demandas divergentes de la ciudadanía. Y aquí está mi desacuerdo principal en llamar a estos dos autores aceleracionistas, dado que, dada esta hibridación o ambigüedad entre posoperismo y populismo, yo llamarles como un populismo. Vamos por pasos. Bueno, Miquel nos ha recordado un poco la historia de la hegemonía. Yo haré un repaso un poquito más, intentaré ser corto también. Entonces, Gramsci generaliza, como decía también Miquel, la lógica hegemónica, pero en último término acaba dejando también a la clase obrera como protagonista histórica, aunque se puede afirmar que esto lo hace de manera contingente, ¿no? Después, la Claude Moore serán aquellos que definitivamente rompen con toda forma de determinismo, concibiendo la política como una esfera autónoma, ¿no? Se ultima lo que sería una separación entre la teoría hegemónica y el materialismo histórico. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace la teoría de Williams con respecto a la hegemonía? Es precisamente desarrollar, en el sentido de la Chloe Moore, una lógica hegemónica no atada a ningún sujeto en particular, es decir, que no hay ninguna clase fundamental o sujeto privilegiado, al mismo tiempo que volvería al sentido, digamos, materialista de la hegemonía que ya estaba en Gramsci. Pero lo hace, digamos, adaptando a Gramsci a las ciencias de la complejidad, que esto es un tema que irá saliendo ahora en adelante, ¿no?
Entonces, para intentar resumir esta poshegemonía o hegemonía compleja, podríamos decir que es opuesta a la laclauiana y a la de la Chloe Mouffe, en el sentido de que la Chloe Mouffe reducían todos los fenómenos estructurales, económicos, políticos, etcétera, a una sola lógica, que es las relaciones de equivalencia y diferencia en el lenguaje. Eh, claro, de esta manera ellos captaban los significados, los sentidos que deambulan en lo social, pero eran incapaces de comprender las lógicas propias de cada uno de estos terrenos, ¿no? De la economía, de la política, del Estado, etcétera. La crítica que les hace Williams es que dominar el sentido de los fenómenos con el lenguaje no es equivalente ni a comprenderlos y digamos que imposibilita su transformación. Por tanto, esta teoría hegemónica lo que haría sería conjugar distintos terrenos, digamos, distintas mecánicas o lógicas de cada uno de esos terrenos, respetando su lógica propia, una lógica endógena, pero que a la vez entra en interrelación con las demás, generando lo que se dirían como fenómenos emergentes. Es decir, la suma de cada uno de los elementos no conforma el todo, sino que el todo se compone a partir de fenómenos, de la interrelación entre estos fenómenos, ¿no? El ejemplo que pone Williams, un ejemplo así más cultural, es el de Gran Hermano, que por un lado surge por una huelga de guionistas, pero al mismo tiempo hay claramente toda una cultura de la vigilancia y del control que favorece, ¿no?, este tipo de ficciones, ¿sabes? O de hiperrealidades, ¿no? Eh, bien, y entonces aquí había la cuestión del tecnopopulismo, ¿no? Dado que ellos conciben su programa político como una manera de alterar la hegemonía tecnomaterial, poniendo una gran énfasis en la tecnología, ¿no? Es por eso que creía adecuado llamarles tecnopopulistas, ¿no? Y su medida estrella sería la automatización tecnológica, que es un tema que sí podemos tratar más adelante o en las preguntas, etc. Y bueno, para acabar esta parte, que me estoy alargando mucho, la cuestión del prefijo post refiere a, es decir, llamarla post-hegemonía, refiere a que recientemente se ha denominado al realismo del siglo XXI como realismo postcontinental, haciendo referencia a, digamos, a una cierta hibridación entre la tradición analítica y la continental de la filosofía. Yo he creído que era oportuno llamar a esta hegemonía poshegemónica, en cuanto que mezcla o, digamos, conjuga la teoría más continental de Gramsci y la Chloe Mouffe con la teoría analítica de las ciencias de la complejidad. Vale. Vamos a ir a la cuestión de la democracia compleja y luego intentaré juntarlas. Vamos fatal de tiempo, pero bueno. Eh, la cuestión de la democracia compleja la ha desarrollado Daniel Innerarity, que es un filósofo vasco. Él, para la democracia compleja, refiere a la alternativa entre populismo y tecnocracia. La tecnocracia estaría demasiado, digamos, enfocada hacia la eficiencia, hacia el saber de los expertos, pero dejaría de lado la cuestión de la legitimidad y la voluntad popular, ¿no? En cambio, el populismo, desde esa perspectiva, sería el gesto contrario. Encumbraría la voluntad popular, pero caería en el pecado del cortoplacismo electoral, ¿no? Y este es precisamente el error que Daniel Innerarity ve en las democracias actuales, y es encumbrar o, digamos, reducir la democracia a una sola de las dimensiones que lo componen. Esto es la voluntad popular, la administración, las leyes, la eficacia, etc. Bien, entonces, para intentar situarnos entre definiciones sustancialistas o procesualistas de la democracia compleja sería aquella capaz de conjugar los diversos procedimientos que se conjugan en esta, ¿no? Una especie de modelo mixto. La apuesta, digamos, particular es dotar a la democracia de herramientas epistemológicas para afrontar los retos contemporáneos. ¿Cuál es, digamos, el reto epistemológico que ve Daniel Innerarity en estas democracias? Es la complejidad del mundo social. Si bien durante siglos las democracias y la teoría política había estado basado en había sustraído sus conceptos de la ciencia física con causas y efectos directas, con, digamos, determinismos, agentes transparentes, etcétera. Su modelo sería lo contrario, sería la biología, más centrada en las dinámicas, en los procesos emergentes
que no en los elementos, como decíamos antes, ¿no? En los elementos propios del sistema. Vale, para hacerlo un poquito más ameno, vamos a ir ya a la afinidad entre ambas teorías. Yo lo que defendería es que, por un lado, la complejidad social exige democracia, la democracia al mismo tiempo complejiza la realidad social y la complejidad de estas democracias, digamos, exige una hegemonía en disputa. La complejidad exigiría democracia, en tanto que para abarcar la realidad compleja de una sociedad plural, la democracia es la que permite de mejor manera, digamos, gobernarla en el sentido de que multiplica los intereses, los actores, las instituciones, los movimientos sociales, etcétera. Es decir, impide la unilateralidad del poder. Por otro lado, la democracia exige complejidad, en cuanto que ella misma, digamos, favorece y posibilita el pluralismo y los antagonismos, ¿no? Esto es, como ya decía Miquel, la cuestión del vacío del poder de Claude Lefort, ¿no? Eh, realmente, la idea de que ya las sociedades ya no se sustentan en un fundamento último o en un poder trascendente, lo que hacen es complejizar, pluralizar esta propia sociedad, ¿no? De hecho, los movimientos sociales se podrían entender desde esta perspectiva de complejizar, digamos, la realidad social y no referirnos solamente a una causa para referirnos a ella, como podría ser la clase, ¿no? La clase económica. Víctor Bien, si Barcatu, tienes que ir terminando, ¿eh? Perdona. sí, no. Para resumir, y bueno, la cuestión de la hegemonía, dado que la democracia es la mejor forma de gobierno para gestionar la complejidad del pluralismo, dado que esta da rienda suelta a la expresión de estos proyectos hegemónicos en competencia. Vale, ya la conclusión, tanto Innerarity como Williams parten de una misma ontología de lo social, una ontología compleja de lo social, en un sentido no peyorativo, como hemos visto, mientras que Innerarity nos aporta, digamos, un modelo normativo o descriptivo de una democracia en un estado social, perdón, en una complejidad social. Williams, con su teoría hegemónica, nos daría, digamos, las herramientas o un modelo para transformar los sistemas hacia diferentes estadios organizativos. Y bueno, vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias. Gracias, Víctor, por resumir también tu trabajo. Aunque... Vale. Orain, galderri emango dugu hitza. Bueno, arratsalde on guztioi. Bueno, lehenik eskerrak ematea bertaratu zarete guztioi eta batez ere antolatzaileei aukera hau emateagatik. Bai. Bueno, aurkezpena kokatzeko aukeratutako izenburutik nik uste azpimarratu beharko liratezkeela batez ere bi elementu. Lehenengo izango litzateke pandemiaren testuinguruari dagokiona. Iruditzen zait erreferentzia temporala hau importantea dela, bueno, besteak beste, maila batean lotuta dagoelako azkeneko hilabetetan, gizartearen bat eremutan nagusitzen joan den idei batekin. Nolabait pandemiak modu batean o bestean, maila ezberdinetan, zentzu ezberdinetan, ireki duela fase berri bat edo aro berri. Eta beste alde batetik, izenburu honetatik, bueno, hartuko dugu, pixkat, saio honi izenburuaren ematen dion kontzeptua, hegemoniaren. Hegemoniari dagokionez, bueno, pixkat Mikelek aipatu duen zentzuari lotuta, azpimarratzea importantea da hegemoniaren zentzu lehiatxu edo gatazkatxu. Bai? Altua, agera txak ematen du. Edozein kasutan, bueno, azken batean, bakigu hegemoniak adieraz berdinak izan ditzazkela, hitz egin dezakegu hegemonia ekonomikoaz, hegemonia instituzionalaz, hegemonia militarraz, geopolitikoaz, baina hitz egiten dugun zentzuan, hitz egiten dugularen normalean, badakak lehiaren o gatazkaren komponentea. Gure kasuari dagokionez, hegemoniaren kategoria hau landuko dugu ikuspegi politikotik, politiko-kulturaletik, baldin badago, zentzu grantziarrean, bai, lehen aipatu den, grantziren zentzu horretan. Laburra esan da, eta kaso gozak bakigu laburra esatea batzutan sinplikerietan erortzaren arriskua dauela,
Baina, bueno, gutxi gora bera nolabait guztiok berdin ulertzeko hegemonia hitz egiten dugunean, jendartean normaltzat hartzen den hori, edo jendartearen zentzu komuna edo zen ona normaltzat hartzen duen hori, da maila batean hegemonia. Bueno, bi elementu hauek uztartuta, temporala, testuinguruari dagokiona eta kontzeptuala, hegemoniaren ingurukoa, bueno, idei nagusi baten gainean jarri nahi izan dugu arreta. Eta bada, nolabait, azken garaiotan, pandemiari lotuta, ezagutu dugun sobreinformazioen atzean, gaininformazioen atzean, kutsaketak, bizorkuntza tasa, ospitalaratzeak, hildakoak eta bar, badagola ere, hegemoniaren inguruko lehia bat, bere zentzu politiko kulturalen. Hau da, hemendik aurrera, modu batean o bestean, normaltzat hartuko dugunaren inguruan ere, badagola lehia bat, edo badagola hegemoniaren inguruko lehia bat. Bueno, lehen atal honen bidez, pixka bat, erreparatu nahi izan diot, bueno, orain arte ezkerretik, edo nahi balin bada, ikuspegi aurrerako hietatik, errealitate politikoa interpretatzeko baliatu ditugu teoria nagusien. Edo teoria nagusien, o nagusi batzuen behintzat, muga batzuen. Bai, bueno, izan ere, bakigu pandemiak mundua hankaz gora jarri digula, baina honen jatorria azaltzeari begira, adibidez, askotan materialismotik planteatu izan den bezala, honen jatorriak ez daka zer ikusi zuzena adibidez azpiegituraren maila ekonomiko horretan historiaren bilakaeraren ondorioz emandako ondorio mekaniko bat, ez? Baina ez da seguramente askotan marxistek planteatzen duten bezala, baina egituraren maila politiko-kultural horretan, era politiko batean eraikitako fenomeno. Baiz eta pandemiak berak evidentemente eraginak izan dituen batean eta bestean. Egia da, estrukturalismotik ere, landu direla hainbat kategoria, maila batean ere, zentzu bat eman diezaioketenak, pandemiarekin pasatutako guztioi, hor dakagu gertakizunaren edo eventoaren kategoria, zizekek eta badiok askata landutakoa, edo Nassim Talebek landutako beltxarga beltzaren metafora, zisne beltzaren metafora hori ez. Nolabait jaso dezakena, nolabait aurreikusi ezin ziteke gertara bateko beto esan da, aro berri bat irikitzeko izan dezaken gaitasun politikoa edo azaltzen duen. Baina, badakigu, zientziaren eremutik ere, hainbatetan egin izan direla ohartarazpenak horrelako pandemia gertatu zitezkela, eta azkenean, gertatu zegoela. Alde horretatik, maila batean esan dezakegu, behintzat, fenomeno honen jatorriak kokatzari begira, orain arte erabili ditugu tresna teoriko kognitibo nagusiak, maila batean behintzat erren gelditu zaizkigula. Gertaera honen jatorria azaltzerako. Lehenengo, hurbilpen teoriko hau egin da, pixeko galdera bat gainera. Batetik hegemonia suposatzen baldin badu lehia bat, suposatzen baldin badu gatazka bat, beste alde batetik, ontzat ematen baldin badugu hasieran aipatutako hipotesia, hau da, maila batean pandemiak zentzu batean aro berri bat ireki duenarena, maila batean bururatzen alzegun galdera nagusia bada jata, eta zein da momentu honetako lehia horren gai nagusiak, edo gako nagusiak, eta beste alde batetik zentzu dira lehian dauden sektoreak edo indartzez. Evidentea da, horrelako aurkezpen batean, zaila izango dela kokatzea azkeneko hilabetetan pandemiari lotuta eztabaida politikoaren erdigunean egon diren gai guztien zerrendapen bat egitea. Baina maila batean, era intuitibo batean baldin badare, bai esan dezakegu, kontzeptu horren inguruko esanahia izan dela maila batean lehia hegemonika horren aurratzen egon den. Hau da, entzun izan dugu azkeneko hilabetetan askatasuna hitz egiten. Herritarren arteko berdintasuna, osasunerako eskubideaz. Eta maila batean, lehian dauden sektore guztiak dira modu batean o bestean, berera ekarri nahi izan dituzten kontzeptu. Beraz alde horretatik, esan dezakegu nolabait, izen horien edo gai horien atzean dagoen izanaren inguruko lehia, markatzen duela momentu honetan hegemoniaren inguruko bilakara. Eta hau pasatu zaigu ez bakarrik oso politizatuta ondetezken gaiekin, ez? Askatasuna, berdintasuna, dira gai politiko klasikoak.
orain arte nolabait eztabaida politikotik kanpo erabat kokatu diren gaiak nolabait politizatu egin zaizkigu, ez? Nik esan bartzigun duela gutxi arte adibidez, txertaketa kanpaina baten inguruko jarreraz berdinak egongo zirela eztabaida politikoaren erdigun. Txertaketa kanpainak ere gai izan gara politizatzeko, taldi berrean politizazio horrek ere sortu ditu polarizazio ardatz berriak. Hora, jendarte antolatzeko eta lerrotzeko modu berri. Bai. Ero nebali mazue pixkat eztabaidaren tartean ere itzein dezakegu lerratzaietaz eta. Ezen kasutan, aurrera begirakoan, epatu dugu, badagoela uste bat, orokorra, pandemia fase berri bat iriki duenaren ingurukoa. Ez litzateke historia lehenengo aldia horrelako zerbait pasatzen dena, segurazki dokumentatuta dagoen gizateriaren historian, pandemiarik okerrena, izurrite beltzarena, Europako populazioaren eren batekin bukatu zena. Maila batean horrek ekarritako aldaketa ekonomiko eta sozialek ere bultzatu zuten Erdi Aroaren bukaera. Atzerago joan ere, 5. mendera joan ere, izurrite Justinianoa deitu izan zen hori, behartu zuen ere maila batean Bizantzioko imperioaren gainbera, beraz alde horretatik elitzateke berria, horrelako zerbait pasatzea, evidentea da, nik uste momentu honetan falta zegula perspektiba historiko handia ere jakiteko, benetan, ea kokatzen garen fase historiko berri batean. Baina ezen kasutan, erreparatzen badin badiogu pixka bat, azkeneko urte erdian, referentziazko autore batzuk honen inguruan esandakoari. Gutxi asko, esan dezakegu, autore nagusi batzuen artean behintzat, bi multzo nagusi edo ezberdin ditzazio. Lehenengoai, dituko diegu, zentzu pejoratibo hori gabe, apokaliptikoak. Bai, eta zentzu honetan interesgarria da Joseba Gabilondo apokalipsia egiten du irakurketa. Berak kokatzen du erdian, bai, esaten du. Erdiaroko pentsamenduan, gizakiaren azkeneko helmuga, azkeneko estazioa zen apokalipsia. Zen apokalipsia edo eriotza, eta hau nolabait ematen da jainkoaren eskutik. Eta gizakiak ez daka hortik ies egiten. Bai. Ikuspegi honen arabera, 21. mendeko apokaliptikoek, nolabait, pandemiaren etorrearekin ere ordezkatuko lukete ikuspegi determinista berdina. Bai. Baina bestelako estazio batekin. Eta bestelako estazionek izan dezaken izaeraren arabera, aurkitu gaitezke apokaliptiko baikorrekin edo apokaliptiko eskorrekin. Bai. Baikorrei dagokionez, segurazki pixkatesi honen irudi ikonikorik argiena izan daiteke Zizek berak, edo Zizeke pandemiaren hasieran kaleratu zituen idatzi horiek, ez? Esaten zuen, pandemiak behartuko zula kapitalismoaren erorketa, eta horrek maila batean bide emango ziola komunismo berri. Apokaliptiko eskorrak berriz, eta igualtesi hau emankorragoa izan da, autore gehiago kendu diote ikuspegi honi, gutxi asko plantatuko dutena izango da, guztien abarmenduko luketena izango da, sistemak berak, pandemia itzaki bezala baliatuko lukela, jendartearen erabateko kontrolez. Beraz, alde batetik izango genituzken nolabait apokaliptikoa. Eta beste ardatz batean, ardatzaren beste muturrean, hobeto esan da, tengo genuko horrelako ikuspegi nostalgiko bat, ez? Nolabait, aurretik ezagutzen genuen errealitate hura, noiz iritsiko ote den, baten gabe amesten duen. Ze pasatu zaigu hilabete hauetan. Momentu hori iristen ez den bitartean, horrelako apatia, albailtze depresibo moduko batera ere eramaten du. Alde horretatik, ikuspegi emantzipatzaile batetik, askatzaile batetik, segurazki interesantena izan daiteke begiratzea, bai interesante bat behintzat izan daiteke begiratzea, horren finkoak diruditen ikuspegi hauen artean, horren determinatuak diruditen ikuspegi hauen artean, ea badagoen aukerarik egitasmo emantzipatzaile batera. Nolabait, eta berri hori ari hartuko diot Mikeli, nolabait politika sektore ezberdinen arteko gatazkaren emaitza bezala ikusten dutenen ikuspegitik, seguramente eginkizun nagusia izango da hegemoniaren inguruko lehia hori, da, etorkizun batean normaltzat hartuko dugun horren inguruko lehia, zabalik dela ikustarazten. Azken batean, etorkizun hori determinatuta ez dago da nolabait planteatza. Ez era baikor batean, baina ez da era eskor batean, baina ez da ere ikuspegi nostalgiko batetik. Zan ere, azken batean, galdera nagusia da, eta pandemia honek ze poso utziko du, ze ondar utziko du honetan guztian. Herritarrak orokorrean eta gazteak bereziki arduragabe batzu garela,
edo erabaki zientifikoak beste zeren gainetik, beste inolako eztabaida sozialik gabe ontzat eman behar ditugula. Horrelako gaiak dira momentu honetan, nolabait gure belaunaldiaren zentzu komuna edo zen ona markatzen ari direnak, eta etorkizun batean markatuko duten. Batean, eta oda pixka defendatu nahi izan den ideia, determinismoak eta nostalgiak libre uzten ditun tarteko espazio horietan, jokatuko da, eta maila batean jokatzen ari da, etorkizuneko hegemoniaren inguruko disputa hori. Gapo. Bueno, arratsaldeon, gure kasuan bi gara. Bueno, Jokin eta biok gatoz ikertu ditugu euskal gazteak, bai? Bizi autu espezifiko bat egin dutenak, eta da agroekologiaren eta elikadura burujabetzaren aldeko autua egin duten euskal gazteak aztertu ditugu, ezta? Eta, bueno, nik kasi denpora gehiago utziko diot berari, pixkat atal empirikoa berak emango digulako, horren klabeak, eta orduan nik bi zertzela da gure abia puntu oinarri, zenbait refleksio teoriko aipatzeko besterik ez. Batetik hegemonia politiko-kulturalari zileku aitortu eraldaketa prozesu erradikaletan orokorrean, ez? Jendartea modu erradikal zamago baten aldatzea egitaz duten proiektuetan, ez? Bueno, uste dut hainbat kultura politikotan asumituta dagoen ideia hori, ez? Bueno, hegemonia politiko-kulturala edo eraldaketaren edo errealitatearen alderdi kultural, subjektibo, identitate hori, ez da ezeren ondar, ez da ezeren erreflexio soil, ez? Bada bere horretan bestelako entitatea mereziko lukeena, ez da baldintza objektiboen, ez da gehiolako gainegitura soila esan dezagun, ez da? Hori izan da, ikerketa honetan dagoen abia puntu teorikoa, ez da? Praxi politikoan orokorrean zentraltasuna aitortu beharra, subjektibotasunaren ekoizpenari eta horrek daukan garrantziari, ez da. Gau, hemen galdera izango litzake bigarren idea bat. Hemen galdera izango litzake hegemonia kultural ekosoziala eraikitzeko dauden aukerak, dauden trabak, dauden zailtasuna, ez da. Claro, dakigunez, krisi ekologikoa eta krisi klimatikoa da hazkunde etengabean oinarritutako sistema batek sortu duen hori baten, kapitalaren metaketa etengabean oinarritutako sistema baten gaitzak dira. Trantsizio ekologiko, edo beto esan da, eraldaketa ekologikoak berez eskatzen duen iraultza, edo iraultza horrek zerikusi zuzena dauka desazkundeak. Beste abia puntuetako bat hori da, ezta? Eta, klaro, galera izango litzake nola eraiki desazkundaren bueltan hegemonia politiko-kultural. Nola bihurtu desazkundea zentzu komun, nola galderrik eta esaten zuen moduan konsideratu desazkundea normaltasun horren barruan, normaltzat hartzen den kontzeptu gisa, nola bihurtu proiektu desiragarri, inkluso nola bihurtu masa movimentu. Horrek mobitzen gaitu pixka bat, ez? Honek dakarren berrikuntza historikoa usteot oso garbi ikusten, ez? Emantzipazio egitasmo guztiak orokorrean izan dira gehiagorako jauzi bat, ez? Hitz egiten ari gara hegemonia politiko-kulturala eraikitzearen posibilidadeaz, zer eta, bueno, desazkundearen ideiaren bueltan, ez? Hiru printzipio uztartu beharko lituzkena, ez? Alde batetik nahikotasunaren kultura bat, bestetik banaketaren printzipioa baita ere, banaketa radikalaren printzipioa, eta hirugarrenik komuna denaren zaintzan oinarritutako baita ere, hegemonia politiko-kultural bat. Ez hemen, Jorge Richmanek ematen duen, edo aipatzen duen, aporia politiko hori daukagu aurrean, ez? Hau da, alde batetik ikuspegi ekosozialetik beharrezkoa izango litzakeen iraultza hori, bai jendartearen egitura materialetan eta bai gure bizi estiloetan, gaur egun ez da politikoki eta kulturalki artikulagarria, eta politikoki eta kulturalki artikulagarria den hori ez da inondik inora heltzen
trantsizio ekologiko on batek eskatuko dukeen horretara, ez da gutxien. Hori da, eskainizi dugun, bueno, dilemetako. Hirugarren ideia bat, eta honekin amaituko dut. Argi dagoena da, iruditzen zaigu, praxian eraiki beharko dela hegemonia. Hau da, kontua ez da horren beste, oso simple esan da, kontua ez da horren beste, subjektibotasun ekosozial batzuk sortu ditzagun, ondoren gai izango direnak jendartaren egitura materialak eraldatzeko, ez da ere kontrakoa, ez da. Dagoeneko, iruditzen zaigu bizi ditugula ja, kolapsoaren lehen estadi historikoa bizi dugula, seinaleak guztietatik datoz, azkena pandemia bere izan da. Bioaniztasuna mimos suntsitzearen ondorio gisa, ez da. Orduan, bueno, badirudi, xok, gatazka eta batalla berri ugari datozela, ez da. Da batalla, xok edo gatazka berri bakoitza erabili beharko dugula, pixkat hegemonia politiko-kultural hori eraikitzeko aleginean aurrera egiteko, ez da. Subjektibotasun komunitariago hori eta ekosozial hori eraikitzeko, jendartegintzan postkapitalista, postpatriarkal eta postkolonial bateruntz bidea egite bateko. Ez da, kolapsuak gertatu bitartean eman beharko dira, emango dira gizartearen estruktura edo egitura estrukturalak edo aldaketa estrukturalak izan nahi nuen eta aldaketa ideologikoak, hori da gure abiapuntuko hipotesia bintzatez. Birbaserriratze fenomenoa euskal gazteria implikatzen dagean autu agroekologiko eta elikadura burujabetzan, iruditzen zaigu autu horietan ikusten ari galera nolabaiteko abantzadila kultural bat. Nolabaiteko aurrelari batzuk badirela, nahiz da marginalak izan, realitate konfigurazioetan, gaur gaurkoz bintzat, abantzadila kultural moduko bat osatzen dute, seinalatzen ari direlako behar ditugun batetik aldaketa kulturala eta behar ditugun baita ere aldaketa. Hau esan da, nik pasatuko diot Ipini. Bueno, bai, Josebak aipatu den moduan nik ingo dutena da, lau bengala airera bota, labur atal empirikoan zer ikusi dugun esplikatzeko, lehenengo igual esatia bai, zergatik orain, birbaserriatze prozesuak ikertu bate galtu dezake, baina beti egon dira, hiritik herrira edo landa eremura joan den jendea, baina zergatik orain, nik uste hori azpimarratzea importantea dela, kolapsoaren sintomak ikusten ari garen honetan, birbaserriatze prozesu bat, ez da bakarrik interes akademiko edo soziologiko utz bat betetzera datorren ariketa, baizik iniziatiba politiko ezinbesteko bat, datozen urteetan. Orduan, lau ideia. Bat, nondik sortzen dakuk birbaserriatze prozesu hau deitzen diguna, batez ere, esan behar dut, Gipuzkoa eta Bizkaian aztertu ditugun esperientziak izan direla. Batez ere jaiotzen da, 2008ko krisialdiaren ondotik, gazte langabezia tasa oso altu dagoenean, eta nora ez sentipen orokortu bat, non gazte batzuk prekarizatuak zeudenak, langabezia egoenan zeudenak, edo beste barik, autu hori egita erabaki zutenak, abiatzen diren kontzientzia politiko jakin batetik elikadura burujabetzan beraiek izatera eragile nagusi, eta beraien bizitzako burujabetza dosiak haunditzera edo bideratzen direnak, ezta? Orduan, batez ere sortzen da 2008ko krisialdiaren ondotik eta guk esperientzia hauek ikertu ditugu, orduan esan hauen inguruen hariko naizela, ez? Perfil soziologikoari dagokionez, zein jende mota animatzen da bide hau hautatzera edo, atera dugun ondorioa ikusi dugun atal empirikoan bada gutxieneko formazio kritiko-intelektual bat jaso duen jendea dela orohar, gizartea irakurtzeko begirada kritiko zorrotz batekin, eta jartzen dutena harreman estuan, beraien eraldaketa sozialerako gaitasuna izango da baserriratze prozesu hori, ez? Gaur iraultza osteko moduari itxoiten egon beharrean, ja
hasiko dira iraultza osteko bizitza hori praktikatzen. Eta hor, elkarrizketatu batek esan zidan irakurriko dut, pixkat sintoma bezala edo adierazgarri bezala edo balio ezak, ez? Eta esan zestan, 20 urte nituela Jon Zerzanen Futuro Primitibo irakurri nuen, Kropotkin ere bai, estimulua jaso nituen nolabait, biak kanpesinako ideia batzuk ere, iraultzaz geroko bizi eredua ja egiten hasteko esaten zutenak. Bai? Hor ikusi dezakegu kontzientzia ideologiko oso potente bat bultzatzen dituena bidea hautatzera, ez? Eta, aipatzen dituzten motivazioen artean bidea hautatzeko, basatzen dute korporazio handiekiko autonomia irabaztea, merkatu nazionalekiko eta internazionalekiko menpekotasuna murriztea, lanaren burujabetza, elikadurarako eskubidea, produkzioa naturzikloen baitan antolatzea, eta baita ere, zagatik ez izan, antxetate eta estres gutxiagoko bizierak praktikan jartzea, ez? Esan behar da, baina, ez dela guztia un camino de rosas esaten den moduan, eta nabarmen agertzen dira inguruan zorrarazi dizkien talka kulturalak eta ekonomikoak ere bai, ez? Talka kulturalen artean, orokorrean aipatzen da familiek eta inguru hurbilak ez duela ulertzen zergatik, ez? Hirian dena eukita, ongizate material eukita, zergatik doazen baserrira, aitona amonak baserritik jaitsi ziren bezala, zergatik orain doaz gazteak berriro baserrira, bai? Ez da ulertzen, orduan, dialektika horretan edo gatazka horretan kudeatzeko modu ezberdinak garatu behar izan dituzte, hori batetik, eta gero bestetik, pobretze ekonomiko nabarmena, ez? Bide hau hautatzen dutenen artean, komentatzen da, talka kulturala bezain garrantzitsu edo bezain oztopatzaile izan dela talka ekonomikoa, ez? Eta gainera batzuk komentatzen dute aurrak dituztenen kasuan, oraindik eta zailagoa dela soldatapeko lan bat ez eukitza, ez? Orduan, Unai Iturriagak esaten zuen bezala kulturlangileri buruz ari zenean, kulturara dedikatzen zirenak bikotekidia behintzat irakasle euki behar zebala, ez? Hauen kasuan ere berdintxu. Osea, estrategia dualak jartzen dira martxan, alde batetik, beraien kontzientzia politiko hori edo utopia irudikatu hori praktikan jarri nahi dutenak, baina beste alde batetik praktika ekonomiko bideragarria jartzen dira martxan, bai? Izan daiteke familiaren baliabideak nolabait kudeatuz, estrategia misto baten bitartez, soldatapeko lanen irabazten den dirua, baserrian produzitzen dena, edo baserrian bertan, saskien bitartez, garatzen ekoizpen modu batzuk, salgarriak direnak eta ekonomikoki bideragarriak egiten dituztenak, ez? Orduan, agian hori da interesekoena, bi alderdi horiek uztartzen jakitea, ez? Praktika bideragarri moduan aurkezten zaigulako. Eta, bukatzeko paradoxa batekin edo topatu gara, igual eztabaidarako lan zabaltzen dut, eta bada jende honek, bideo egiteko autua egin dutenek, garatu dituztela oso nortasun sendoak, individualtasun fuerteak eta ausardia altukoak, ez? Eta orduan, paradogikoa suertatzen da neurri baten, modernitatea bera denean, ez? Individualismoa muturrera eramaten duena, edo individualtasun propioak zorrazteko baldintzak sortu dituena, modernitateak sortu duen baldintza hori bera da gaur, modernitateak industrialaren kontra erekitzen ari diren emantzipazio prozesu hauen berme. Orduan pixkat redundantea da eta hor lagatzen dute zabalik. Thank you.